Capítulo 3. El silencio que trae la mirada. Una mirada de amor. La mirada del Señor posee una cualidad única. Es una mirada que penetra. Cuando Jesús miró a Pedro después de su negación, no se trató de una observación superficial. El verbo original implica mirar adentro. Una mirada que traspasa lo externo y alcanza lo más profundo del corazón, algo que solo Él puede hacer. Esta mirada, sin embargo, no fue de reproche ni de condenación. Fue una mirada de amor, la misma con la que Jesús miró al joven rico, de quien se dice que mirándolo lo amó. Era una mirada destinada a ganar y restaurar, no a juzgar. Frente a esa mirada amorosa, en el espíritu de Pedro se produjo una anamnesis, un recordar profundo, como el diagnóstico médico que reconstruye la historia de una dolencia. Pero recordó la palabra del Señor: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Recordó sus negaciones, su miedo y la anticipación de su falla. Este recuerdo abrumador, provocado por el amor y no por la acusación, quebrantó su corazón y, saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro recordó lo que había dicho, que lo habían negado, que había tenido miedo y que el Señor se lo había anticipado. Se acordó de todo. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Lucas 22, versículos 61 al 62. A veces, como en la canción infantil que advierte: cuida tus ojos, pues tu Padre Celestial te vigila con afán. Se puede malinterpretar la mirada de Dios como una vigilancia controladora. Pero la mirada que recibió Pedro no fue de castigo, sino de amor. Esa mirada de Jesús habló más que 1000 palabras. El Señor no le dijo nada, solo lo miró, pero fue una mirada de amor, y esa mirada que viene en la intimidad alcanza para transformarnos. Jesús no lo aconsejó, ni lo reprendió, ni le hizo preguntas, solo lo miró, y en esa mirada Pedro aprendió lo que no habría aprendido en años. Este pasaje nos relata que Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro no salió afuera físicamente, sino que salió fuera de sí mismo. Ese llanto de amargura marcó el momento de su rendición. Y esto sucede en la intimidad, pues es allí donde el Señor nos mira, nos ama, nos restaura y nos quebranta. Sin embargo, no nos quebranta como un reproche, sino para levantarnos nuevamente. Su mirada nos muestra que siempre nos mirará con amor, a pesar de lo que hayamos hecho o podamos hacer. Su mirada siempre será para restaurarnos. Jesús miró a Pedro en silencio. Él nos mira en silencio. La mirada amorosa de Jesús no necesita palabras, se manifiesta en el silencio. Cuando Él mira, lo hace silenciosamente, porque en ese silencio está contemplando nuestro propio silencio. La mirada y el silencio van inseparablemente unidos. Si hay mirada, hay silencio. Y si hay silencio, hay mirada. Es el silencio que trae la mirada, esa relación profunda entre ambos. Ruidos externos e internos. Cuando ores, entra en tu aposento
y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este pasaje de la palabra hace referencia al silencio. Nuestra alma y nuestra mente fueron creadas para mirarlo a Él. Nuestras emociones y pensamientos también están diseñados para girar sobre Él, para enfocarse en Él. Pero cuando el pecado entró, el alma se enloqueció. Ahora, en lugar de girar sobre el Señor, gira sobre sí misma. Ya no mira a Dios, sino que mira su propia confusión, sus heridas internas y externas. El alma debería dejarse ver por el Señor, debería girar en silencio hacia Él, pero en lugar de eso, empieza a girar sobre sí misma, produciendo un ruido interno, un bullicio que no nos permite calmarnos. Es pensar sin parar, exceso de pensamientos, analizar, discurrir, mientras se nos disparan emociones que parecen desbordarse. Miedo, ansiedad, frustración, ira, depresión. El ruido externo también acompaña porque la casa, el trabajo, la calle, la reunión y todo lo que nos rodea está lleno de movimiento, de interminables cosas por hacer. La gente no puede quedarse quieta, por eso siempre busca hablar con alguien y comentar lo que dijeron o lo que vieron. No puede detenerse. En eso consiste el girar del alma sobre sí misma que genera ruido, tanto externo como interno. Ahora bien, ¿qué sucede cuando el alma se habla a sí misma? Cuando piensa sobre sí misma, empieza a decir, yo puedo, sí, voy a poder. Y en ese esfuerzo, en ese intento de resolver todo, empieza a girar en pensamientos de resolución, de evaluación, de preocupación por cómo pagar, cómo resolver con los hijos, cómo administrar la casa. El hecho de girar en sí misma produce más ruido, más pensamientos, más análisis, más listas de cosas por hacer y más evaluaciones, tanto internas como externas. A veces vemos que la gente parece tranquila porque está con cara seria, pero por dentro, si pudiéramos abrir su mente, explotaría un volcán de pensamientos, de ideas acumuladas, de preocupaciones y de planes. Y Dios no nos habla hasta que nuestra alma se apaga. Dios nunca nos va a hablar mientras el alma nos está hablando. Él nos habla más fuerte que nuestra alma. No grita diciendo, acá estoy, te doy una promesa. Dios espera que el alma se apague para poder hablar. Hasta que el alma no se silencie y abandone su ruido, podemos orar, ordenar o decir lo que viene a nuestra mente, pero nada va a suceder. El secreto es que el alma se apague. Ahora bien, ¿cómo logramos esto? Haciendo silencio delante del Señor. Cuando hacemos silencio delante de Él y expresamos, Señor, acá estoy, el alma queda expuesta. Entonces empieza a hablar, a gritar, ¡ay, me duele acá! Tengo que pagar esta cuenta, no estoy respirando bien. ¿No estaré teniendo un ataque de pánico? El alma queda expuesta y se deja ver. Por eso Dios nos pide permanece quieto, para que podamos observar lo que ocurre dentro de nosotros. El exceso de pensamientos o emociones. Porque aquello que sale a la luz revela nuestro interior. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que al leer la Biblia
De pronto se nos activa algo en la mente. Estamos adorando y se nos cruzan pensamientos. Oramos por alguien y vuelve a ocurrir. Eso que se activa no es un ataque del enemigo, sino la evidencia de cómo vivimos cada día. Ahí se hace la luz. No es que apareció porque sí, es una comprobación. Cuando Marta recibió a Jesús en su casa y María se sentó a sus pies, aquello no fue algo improvisado. María ya vivía acostumbrada a oír su voz. En cambio, Marta se afanaba en limpiar, no porque la casa estuviera desordenada, sino porque su alma vivía siempre girando en su propio interior. Por eso, cuando vamos a orar o a adorar y aparece ese ruido interior, este no sucede solo en ese momento. Es el reflejo de cómo vivimos cada día, de cuánto giramos en torno a nuestro propio yo. El alma grita porque sabe que va a morir. Cuando la mente se activa, no solo muestra nuestro modo de vivir, sino también la agonía del alma, que presiente que le espera la cruz. Jesús no tenía un antes y un después en su relación con el Padre. No decía, ahora voy a tener intimidad, y luego salía de ella para seguir con su vida. Él nunca entraba ni salía de la intimidad, porque vivía permanentemente en ella. Al bajar del monte de la transfiguración y encontrar a un niño enfermo, no se desesperó, porque seguía en la presencia del Padre. De igual modo, cuando Daniel fue amenazado de muerte por orar, no modificó su conducta. Hizo lo que hacía siempre 3 veces al día. Se arrodilló, abrió su ventana hacia Jerusalén y oró. No había un antes ni un después, porque vivía cada día en la presencia del Señor. Parte práctica. Como hemos visto, cuando nos disponemos a orar o leer la Biblia y nuestra mente se activa con distracciones, esa dificultad para concentrarnos revela nuestra condición interior. No es algo que surge espontáneamente, sino que Dios permite que nuestro modo de vivir habitual salga a la luz para que podamos enfrentarlo. La clave para desarmar este patrón está en practicar microsilencios. Esto significa realizar breves pausas a lo largo del día para tomar conciencia de su presencia. Por ejemplo, al levantarnos podemos decir, Señor, tú eres todo para mí, y luego guardar silencio durante 3 a 5 segundos, disfrutando lo declarado. Mientras nos vestimos, comemos o manejamos, podemos expresarle, Señor, eres mi pan, y permanecer en silencio unos instantes, saboreando esas palabras. Al concluir, dile, Señor, te amo, y acto seguido, calla brevemente sintiendo el peso de lo dicho. El patrón es claro, le hablamos y luego hacemos silencio. Si solo recitamos, Señor, estás aquí, Jesús, eres hermoso, sin detenernos en el silencio, esas palabras se convierten en un discurso vacío. En cambio, cuando pronunciamos una frase y practicamos el microsilencio, ya sea al bañarnos o en medio de una conversación, ese silencio interno educa al alma. El ritmo ya no lo marcamos nosotros, sino Cristo. Más tarde, cuando nos dediquemos a orar, leer la escritura o participar de una reunión, todo fluirá naturalmente porque reflejará cómo hemos vivido durante el día. Si no mantenemos este diálogo con el Señor a lo largo del día y solo buscamos un tiempo con Él al final del día, el cansancio y las distracciones dificultarán nuestra conexión.
Necesitamos practicar estos microsilencios constantemente, al comer, al levantarnos, al acostarnos y en medio de cualquier tarea. Así lo expresaba el profeta Isaías. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Isaías 30:15. Ese descanso y esa quietud son los microsilencios. A lo largo del día le decimos algo breve y hermoso: eres maravilloso, Señor. Y luego hacemos silencio. Ese instante es la atmósfera de su presencia, el disfrute, lo que hace que el alma empiece a obedecer la voz de Cristo. Esto mismo es lo que hacía Jesús. Por eso no se desesperaba. Cuando le informaron murió Lázaro, él no perdió la paz ni se agitó. No reaccionó con angustia, porque vivía en la presencia del Padre, en esa quietud y esa confianza permanentes. Tenemos que aprender de los grandes hombres de vida profunda, que no permanecían 7 horas seguidas delante del Señor, sino que vivían todo el día en esos microsilencios. Ahora bien, necesitamos practicar este silencio en 4 circunstancias. Primera, cuando leemos la palabra. Al leer las Escrituras encontramos repetidamente una palabra que aparece 70 veces en los Salmos: Selah. Este término significa pausa, aunque no se refiere a una simple interrupción musical, sino a una pausa deliberada para detenernos. La práctica correcta de la lectura bíblica no consiste en apresurarse por terminar un pasaje para buscar otro. Por el contrario, cuando leemos Jehová es mi pastor, nada me faltará, debemos detenernos después de esta declaración. Permanecemos en silencio durante 3 a 5 segundos, permitiendo que la verdad de la frase nos envuelva, nos acaricie y nos transforme. Ese silencio que sigue a la palabra puede manifestarse como gratitud o asombro. Al declarar nada me faltará, la pausa se convierte en un silencio de admiración ante la provisión completa de Dios. Así se lee la Biblia, una frase, una pausa, unos segundos de silencio para luego continuar con la lectura. David decía: en verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Salmo 131, del 2 al 3. He acallado significa he afinado, he alineado. David estaba diciendo: puede alinear a la loca de la casa mi alma. ¿Cuánta gente sufre por los pensamientos que invaden su mente? Esto se debe a que cuando el alma gira sobre sí misma, siempre genera enfermedad y dolor. El alma no fue creada para girar en torno a sí misma, sino para dejarse ver por él. Es entonces cuando el salmista declara: aprendí a alinear mi alma, a que ésta entre en el ritmo de la presencia. Y explica cómo lo hizo, como un niño destetado de su madre. Lo repite: como un niño destetado está mi alma. Y concluye diciendo: espera, Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. La imagen que usa David es: mi alma está destetada. Antes del destete, cuando un bebé tiene hambre, llora. David dice que su alma era como un bebé que lloraba.
estoy mal, ora por mí, tengo un problema. Pero luego afirma que su alma creció y fue destetada. En la antigüedad, cuando un niño era destetado, se hacía una fiesta porque ya no lloraba más. Ahora, cuando tenía hambre, hablaba. David está diciendo que antes iba a la palabra como un niño. Señor, tengo un problema. Dame una promesa. Necesito una respuesta. Pero ya había crecido. Ahora iba a la palabra porque amaba al Señor, porque deseaba tener comunión con Él y disfrutar de su presencia. Ya no buscaba una carga, una promesa, una respuesta o un milagro. Solo buscaba a Dios mismo. David afirmaba, amo tu palabra porque es mejor que el placer, mejor que las piedras preciosas. Amar la palabra es disfrutar de Él. Cuando somos bebés, Dios nos permite pedirle cosas, pero llega un momento en que el Señor nos hace crecer, nos ubica en su presencia y nos enseña a decir, ahora te amo a ti, Señor. Eres todo para mí. Mi comunión contigo es lo más valioso que tengo. Al adorar. Estamos cantando y de pronto aparece un Selah. Es como si Dios nos dijera, ahora quédate en silencio. Mientras todos continúan cantando, nosotros permanecemos en silencio. En el Salmo 46, la palabra Selah aparece 3 veces. Este salmo de alabanza atribuido a los hijos de Coré dice así: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Salmo 46, versículo 4 al 7. Cuando cantamos una canción y hacemos un silencio de 3 o 4 segundos antes de la siguiente, ese silencio nos eleva. No es un silencio de amén o de espera, sino un silencio que nos transporta. ¿Por qué nos detenemos ahí? Porque ese momento de pausa es un silencio de grandeza, de admiración o de respeto. Por ejemplo, cuando cantamos, Padre del cielo, te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza. ¿Quién está cantando esa canción? Cristo. Es Cristo quien le canta al Padre, y nosotros nos unimos a su canto. Entonces, cuando declaramos, Padre del cielo, te adoramos, el Señor nos dice, estás cantando con el Hijo. Luego, la canción cambia. Bendito sea el Señor Dios poderoso, quien fue, quien es y quien ha de venir. Ahí el Padre le canta al Hijo, y nosotros permanecemos en silencio 3 o 4 segundos, dejando que esa presencia nos envuelva. Ahora bien, ¿qué sucede en ese silencio? Apenas decimos, Señor, eres grande, el alma se activa. Grande es la deuda de luz que tengo que pagar. Aparecen pensamientos. Sin embargo, con el tiempo vamos a entrenarnos. Si a lo largo del día practicamos esos microsilencios, poco a poco el alma se alineará al Señor. Cuando al llegar a la reunión entramos inmediatamente en su presencia,
es una señal de que nuestra alma está entrando al ritmo de Cristo. Cuando atravesamos el dolor, ¿qué solemos hacer cuando algo nos duele? Queremos hablar, llorar, gritar, defendernos, atacar, subirlo a las redes para que todos se enteren. Buscamos controlar, acusar, descargar lo que sentimos. Eso mismo le ocurrió a David. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Salmo 39, versículo 2 y 3. David se estaba conteniendo. Ahora bien, existen dos tipos de personas, las que vomitan todo y las que eligen callar. David optó por no decir nada, ni siquiera lo bueno. Estaba ejerciendo el autocontrol del alma. 1, 2, 3. Voy a contar hasta 100. ¿Alguna vez contaste hasta 100? 1, 100. Tranquilo, respiro, despacio. No hay que hiperventilar. Estoy en paz. Pero por dentro el alma gritaba: estoy que estallo. Eso le sucedió a David. Intentó controlar su alma con sus propias fuerzas. Se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. Me enfurecí más, dijo David. ¿Te ocurrió eso alguna vez? Observa lo que siguió diciendo. En mi meditación se encendió un fuego. Ahora David experimentó un cambio. Se quedó en silencio y empezó a verlo a él. Eso es meditar, dejarse ver por Dios. David se dio cuenta de que el autocontrol no sirve. Expresó: mi dolor no se va. ¿Cuánta gente vive con dolor y culpa a los demás, buscando justicia, venganza o reparación? Tú me lastimaste. Lo cierto es que mientras el alma se aferre al reclamo, el Señor no pondrá su mano. Entonces, ¿qué hizo David? Empezó a meditar, y un fuego celestial se encendió. Le entregó su dolor al Señor. Hizo como Jesús en la cruz, cuando exclamó: tengo sed, es decir, Señor, este es mi dolor, te lo entrego, es tuyo, te amo. En ese acto de rendición, el fuego de Dios descendió sobre su corazón y David empezó a hablar con sabiduría. El salmo continúa así: enséñame a contar mis días. David comenzó a declarar palabras llenas de luz, porque giró su dolor hacia la presencia del Señor. ¿Cómo giró hacia el Señor? Haciendo silencio. Dijo: Señor, este es mi dolor, te pertenece. Y esperó en quietud. En ese silencio, el Señor lo envolvió y puso fuego en su corazón y palabras de alabanza en su boca. Después, David pudo declarar: has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. El silencio consiste en dejarnos ver por Él. El silencio es Cristo. No es que nosotros nos callamos, sino que Él se manifiesta como un silencio que nos envuelve. Frente a la gente. Qué difícil es guardar silencio con la gente, ¿no es cierto? Apenas alguien nos provoca, la loca de la casa se despierta. Pero observemos lo que dice este pasaje. Oh Jehová,
¿Cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selah. Salmo 3, del 1 al 2. David, perseguido por su propio hijo Absalón, quien buscaba matarlo tras un golpe de estado, enfrentaba la más dolorosa traición. En lugar de reaccionar con gritos o venganza, eligió volverse al Señor. El salmista inicia el salmo nombrando la voz de la gente, esa voz que acusa, señala y condena. La reconoce y la identifica. Sin embargo, inmediatamente introduce una palabra crucial, Selah. Esta marca un llamado al silencio, un alto definitivo, un giro interior. No se trata de contar segundos, sino de realizar un cambio radical de enfoque. David deja de concentrarse en lo que dice la gente y deja de girar sobre sí mismo. Entonces comprende que debe girar hacia el Hijo y hace silencio. Mira lo que sucede después. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Selah. Salmo 3, del 3 al 4. Cuando David hizo silencio, le vino una carga, una palabra. En ese momento escuchó la voz del Señor que le dijo, yo soy tu escudo, tu gloria y el que levanta tu cabeza. Esa es la voz que tenemos que buscar, la voz de Él, no la voz del enojo. Necesitamos girar hacia el Señor y pedirle, Señor, háblame. Entonces Él dirá, yo soy tu escudo alrededor de ti, tu gloria y el que levanta tu cabeza. No temerás a 10 millares de gente que hagan sitio contra ti. Y nosotros declararemos, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. No temeré a 10 millares de gente que hagan sitio contra mí. Vivimos en tiempos donde el alma gobierna. La gente reacciona, juzga, ataca y condena. Todo se hace desde la emoción, sin detenerse a oír la voz de Dios. Pero tú y yo no somos así. Nosotros nos detenemos y oímos la voz que dice, yo soy tu escudo y tu fortaleza. No temerás a 10,000 gente que hagan sitio contra ti, porque no pelean contigo, pelean contra mí. Mía es la batalla, dice el Señor. Pelearás y los vencerás. Cuando David dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza, está teniendo una visión. En el silencio, Dios le muestra que lo rodea, que lo cubre, que lo levanta. Entonces declara, con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Ahí se detiene, hace un alto y disfruta esa palabra. Porque las palabras del Señor no solo se escuchan, también se saborean. Debemos aprender a disfrutar lo que Él nos dice. Y el pasaje continúa de esta manera. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Salmo 3, 5. El Señor lo sanó del insomnio. David no estuvo orando, Señor, no puedo dormir, ayúdame. Señor, mira lo que me están haciendo, mira lo que dijeron de mí. No, David giró hacia Él, fue hacia Dios porque Él es el abogado, Él es el juez, Él es el médico, Él es el rey, Él es el Señor. Las naciones tiemblan ante la voz de su autoridad. Y en el versículo final,
el salmista asegura: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Sela. Salmo 3:8. David estaba hablando de sí mismo y en ese momento descubrió algo. La intimidad siempre sale hacia los demás. Lo que vivimos en la presencia de Dios no queda encerrado dentro de nosotros, sino que alcanza a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestras amistades, a quienes nos rodean, porque la verdadera intimidad no se encierra en lo interior. Si no toca a los demás, no fue intimidad. Si después salimos y no tocamos la vida de nadie, si los equipos no crecen, si la gente no se suma, no fue intimidad, fue solo emoción religiosa. En cambio, cuando la intimidad es real, siempre produce expansión, porque cada vez que el Padre nos enseña algo del Hijo, hay un avance en nuestra vida. Cada vez que aprendemos algo nuevo de Cristo, aquello que aprendimos en nuestro espíritu nos impulsa a avanzar. Cuando Dios quiere producir un avance en nuestra vida, nos enseña algo del Hijo. El Padre no nos envía a hacer un curso, nos da algo del Hijo, y eso nos lleva a un progreso en el trabajo, en el hogar, con los hijos o en cualquier área. Siempre que Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel, nos da algo del Hijo, y cada vez que lo hace, indefectiblemente termina en una victoria.